¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos. Mi nombre es Jesús López Segura y tengo el placer, la oportunidad de platicar con el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, quien nos hace favor de platicar con nosotros porque él anda liderando, se dice, un movimiento muy interesante en el Estado de México y a nivel nacional para pues que los alcaldes tengan los recursos suficientes para cumplir sus compromisos, porque son el primer nivel de contacto con la ciudadanía. Y por lo pronto aquí en el Estado de México lo que estamos viendo es una intención de disminuirle los recursos a los alcaldes, en lugar de aumentarlos, en lugar de eficientar los recursos que se entregan a través del Fondo de Fomento Municipal. Se han retrasado, se han burocratizado y la obra pública de los municipios está prácticamente parada en el Estado de México. Entonces, don Hugo, usted está encabezando un movimiento que incluso ya ha llegado a las puertas del Palacio Nacional, que el otro día también a las puertas del Congreso del Estado de México. Estábamos viéndolo ahí. Después, al día siguiente, me parece, la diputada combativa, congruente, amiga nuestra, Azucena Cisneros, presentó una iniciativa que me parece recoge las inquietudes y los planteamientos que han hecho ustedes. Sí, bienvenido. Así es, pues muchas gracias en primer lugar, Jesús, por la entrevista. Sí, efectivamente, nos hemos visto en la necesidad incluso de empezar a generar una organización de los gobiernos municipales, de los presidentes municipales, sobre todo porque yo estoy convencido, como creo que todos deberán estar, de que es desde los gobiernos locales, desde los municipios, desde donde se puede construir bienestar para la gente. Porque ahí escuchaba el otro día una frase que decía que es donde se da la vida, es decir, es donde se vive el día a día, es donde se sufren los problemas, es donde se tiene que enfrentar también todos estos problemas. Entonces, si los gobiernos municipales no tienen la capacidad técnica, la capacidad financiera para poder enfrentar toda esta serie de problemas que vive la población, pues eso forzosamente va a ir cayendo en una situación todavía de una más mala calidad de vida para todos. Entonces, porque todo lo afecta, es decir, si no hacemos obras de agua potable, si no hacemos obras de drenaje, si no pavimentamos las calles, si no iluminamos nuestras calles, esto forzosamente deteriora nuestra calidad de vida. Si no se recoge la basura, si no se atiende los gravísimos problemas de inseguridad que tiene el país en general y que en los municipios se nota pues a flor de piel, ¿no? Así es, entonces esto no es una necedad, es una necesidad de que los gobiernos municipales mejoren sus condiciones. Y para ello, pues tendremos que buscar cómo se modifique de fondo la forma, cómo se distribuyen los recursos en el país e incluso cómo se captan esos recursos. Es decir, necesitamos cambios de fondo en la política fiscal y en la política hacendaria del país. Esto no es nuevo, estos desequilibrios que existen en el país, tanto en la cuestión de las facultades recaudatorias como también en la distribución de los recursos, es una cuestión muy añeja. Sin embargo, en lugar de que se mejore, en los últimos tiempos se ha empeorado. Y en términos muy concretos aquí en el Estado de México, porque, claro, por ejemplo, el FEFOM, ¿no? El Fondo de Fomento Municipal del Estado de México, era de 4,000 millones de pesos, tengo entendido. Sí, en el plan para el próximo año se redujo en 1,500 millones de pesos, sí, ¿no? Así es, el proyecto de presupuesto que está discutiendo en este momento la Cámara de Diputados, porque ya iniciaron los trabajos de discusión, contempla solamente 2,500 millones de pesos para el FEFOM. Y quiero comentarte que
los gobiernos municipales hoy solo tienen recursos para hacer obra de infraestructura municipal, desde lo que es el Fondo Federal de Infraestructura, que proviene del ramo 33, y este programa estatal del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, FEFOM. El FEFOM. Exactamente. Y entonces, si en lugar de que se incrementen o se distribuyan más adecuadamente los recursos, se disminuyen, pues esto va a llevar a los gobiernos municipales todavía a una situación mucho más crítica. Hemos centrado nuestra demanda en este momento precisamente en la necesidad de que se incrementen los recursos. Estamos solicitando que este fondo llegue a 5,000 millones de pesos, y en la forma como se ejecuta estos recursos. Es decir, necesitamos que estos recursos tengan unas reglas de operación claras, transparentes, eficientes, que no permitan la discrecionalidad. Que sí, es como ha venido operando, ¿no?, la distribución de los recursos. Y sobre todo también que no dejen abierta la puerta a la corrupción, que los recursos sean dirigidos de manera más específica a cumplir las grandes necesidades que hay en los municipios. Es decir, decimos que sea más eficiente para poder hacer obra de infraestructura municipal, que es lo que necesitamos. Las necesidades ahí están latentes en los municipios. Tenemos necesidad de obras de agua potable, obras de drenaje, obras de pavimentación, en fin, el mejoramiento de los servicios públicos, que también requieren equipamiento, requieren una serie de elementos para poder prestarse mejor los servicios públicos. Entonces, por eso creo que el gobierno del Estado e incluso el gobierno federal debieran de hacer mayores esfuerzos para fortalecer las finanzas municipales y fortalecer las capacidades en general de los gobiernos municipales. Nosotros incluso esto no lo vemos como una cuestión meramente coyuntural, es decir, que porque ahorita está en discusión el presupuesto, sino que creemos que se debe de llegar a hacer cambios de fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que se cambie desde la Constitución General de la República la forma como se trata a los municipios. Los municipios, desde nuestra propia Constitución, no son considerados como parte de la federación. Si tú te remites, por ejemplo, al artículo 41, únicamente se refiere a la federación y las entidades federativas. Jamás menciona a los municipios como parte de esta federación. Entonces, tal parece, y además así ha venido ocurriendo, que se ha hecho dependiente a los municipios de los otros dos órganos o los otros dos órdenes de gobierno. Esto, por supuesto, que no debe ser así. ¿Por qué? Porque somos electos de manera directa. Además, ¿cómo hablan de 3 órdenes de gobierno cuando se está discriminando de esa manera al municipio? Exactamente, porque además, fíjate, de acuerdo con los datos que nosotros hemos obtenido o que hemos recabado, el 95% de las demandas ciudadanas se atienden en el municipio y solo un 5% se atienden desde el orden federal y el orden estatal. Adelante. Yo aquí en el Estado de México estoy viendo una situación que me parece anómala, la verdad, porque tenemos una mayoría de Morena en el Congreso, algo histórico, claro, porque pues ya va una hegemonía priista para un siglo, sí, en el Estado de México, y cuando ha habido un equilibrio más o menos partidista en el Congreso, o incluso un poco más de diputados, por ejemplo, panistas, ¿sí? Se ha recurrido el llamado Grupo Atlacomulco, ha recurrido a toda suerte de mecanismos, sí, no muy decentes, de cooptación, de sí, compra de diputados, etcétera, claro, para obtener mayorías. Ahora el mandato ciudadano de último ubica un mecanismo de contrapeso en el Congreso hacia, pues probablemente el último, ¿no?,
gobernador del PRI en esta entidad. Yo pienso que va a ser el último. Y no me parece que esté funcionando muy bien ese contrapeso del Congreso. Tengo entendido que ustedes venían hoy a una reunión con don Maurilio Hernández, el líder de la mayoría de Morena en el Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y se canceló, ¿no? ¿No es así? Venían varios presidentes municipales a hablar con él. Sí, efectivamente, no sabemos si hubo ahí una falta de información o qué es lo que pasó, pero desde luego, y nos difirieron la reunión, pero desde luego para nosotros es muy importante que los diputados también entiendan, se solidaricen con los gobiernos municipales, porque al final de cuentas... Y sin tintes partidistas, sí, porque hay de todos los partidos, ¿no? Demandando esto. Así es, al final de cuentas, todos nos debemos a la misma gente. Es decir, yo les ponía de ejemplos el otro día, ¿no? Los mismos que eligieron al diputado son los mismos que nos eligen a nosotros, los presidentes municipales. Entonces, creo que lo más lógico es de que sumáramos nuestro esfuerzo para lograr atender las necesidades de la gente, para lograr que la gente tenga bienestar. Yo espero que esta sensibilidad llegue. Yo espero que en este periodo que nos falta todavía, que son unos cuantos días, sí, está por terminar y urge, ¿no? Para que se apruebe el presupuesto, todos los mecanismos de ingresos y el presupuesto de ingresos del Estado de México, y que no se olviden de los municipios. Yo, refiriéndome a lo que yo percibo como una anomalía, también veo una voracidad por parte del gobierno estatal para endeudar a las finanzas públicas del Estado, porque se está solicitando un endeudamiento bárbaro de más de casi 16 mil millones de pesos en este mismo proyecto de presupuesto. O sea, el gobernador del Mazo quiere endeudar tremendamente al Estado y al mismo tiempo regatea los recursos a los municipios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Yo no, la verdad no lo entiendo. ¿Cuál puede ser el propósito de presentarse como quizá un líder sobreviviente de un PRI en franca decadencia o en peligro de extinción, presentarse habitualmente como el líder, como el que influyó para que quedara el Alito al frente del PRI nacional, etcétera, como lo manejan las gentes de prensa del gobernador, sí. y al mismo tiempo que lo exhiban como un enemigo del municipio, porque yo no veo otra forma de entenderlo, ¿no? Claro. Yo entiendo que usted debe tener una buena relación tanto con el gobierno federal como con el gobierno estatal, y es usted un político cuidadoso, ¿sí? Pero pues a lo mejor ya es tiempo de empezar a hacer pronunciamientos fuertes, ¿no? Sí, o sea, definitivamente que yo creo que si no se resuelve adecuadamente estos temas, si no se preocupa realmente tanto el gobierno federal como el gobierno estatal por lograr que los gobiernos municipales tengan la posibilidad de atender las necesidades que hay ahí de la población, porque además todos los recursos salen de los municipios y van a parar a la federación y al Estado, y devuelven casi nada. Nos devuelven, pues la fórmula lo dice claramente, ¿no? 80% lo ejerce el gobierno federal, el 20% las entidades federativas, y de ese 20%, un 20% los municipios, que al final queda en 4% es lo que realmente ejercen los municipios. Entonces, pues si no se atiende adecuadamente, esto puede degenerar en una situación grave de descontento social. Es decir, ahorita la gente tal vez todavía pueda decir, pues hay que esperar a que el gobierno federal se asiente. Ha habido una gran prudencia. Hay que esperar. Yo lo veo. Sí, la propia población yo creo que está en esa idea.
pero también esto no va a poder ser. No se puede sostener indefinidamente, porque en su momento la gente va a reaccionar cuando no podamos pavimentarle su calle, cuando no podamos resolver el problema de falta de agua que tenga. Con todo y esta situación, permítame, yo pues atendí su informe de gobierno reciente y veo que por lo menos en 2 rubros que yo considero que son los grandes problemas nacionales, que son actualmente en el gobierno del cambio, en el gobierno de la Cuarta Transformación, hay graves problemas de inseguridad, se han mantenido, y hay problemas de desarrollo económico, de las finanzas públicas, de crecimiento económico. Y con todas estas limitaciones, yo estaba viendo en su informe que usted logró en esa un crecimiento económico del 3%, que es muy por encima de la media nacional, claro. Y además con su modelo de policía de proximidad, en el municipio más populoso en términos de concentración demográfica, sí, del país, y el segundo más populoso en términos absolutos en el Estado de México, ha logrado significativos avances en materia de seguridad y, como decía yo, de crecimiento económico, a pesar de todas estas limitaciones. ¿Cómo le ha hecho? Pues yo creo que sobre todo se debe al esfuerzo de la propia gente. Es decir, desde luego el gobierno debe de ser el facilitador, debe de ser el promotor, pero si no se tiene el apoyo de la gente, si no se cuenta con la confianza de la población, ninguna de estas cuestiones podría ser posible. Hay un esfuerzo muy grande que hacen todos los emprendedores del municipio, todos los microempresarios, porque no tenemos gran empresa en Nezahualcóyotl, pero tenemos 49,000 microempresas, que son una fortaleza enorme, que son las que nos dan el empleo, son las que nos generan el circulante de recursos en el municipio, y son los que han provocado precisamente este crecimiento de un 3%. Y esto, pues, o sea, obviamente el reconocimiento mayor es para ellos. Lo mismo sucede... Pero también usted está repitiendo, ¿no? Así es, a usted lo reeligieron. Efectivamente. ¿No? Y es gente muy enjundiosa, la de Neza. Es gente que construyó su municipio, ¿no? Gente que es crítica incluso. Muy crítica, muy dura en determinados momentos, ¿no? Sí, así es. Pero también la gente sabe que hemos ido por buen camino, sabe que a pesar de que todavía tenemos grandes retos por cubrir, hemos venido avanzando. Y lo que la gente quiere es de que el municipio avance, no quiere que se detenga. Si hoy no tuviéramos este crecimiento económico que se tiene, pues no podríamos decir que vamos mejorando en la calidad de vida de la gente, porque es la base fundamental, el sustento diario de las familias. Y en materia de seguridad, nuestro modelo de seguridad, que además de la proximidad social, está basado sobre todo en la participación ciudadana, a través de las redes vecinales de seguridad, que son más de 10,000 redes. 10,000. Más de 10,000, donde participa entre 50 y 100 personas que se reúnen de manera periódica, que están identificando las problemáticas que tienen, que están buscando incluso entre sí cómo resolver esas distintas problemáticas que se dan en su cuadra, su cuadra nada más es un tramito de 100 metros, pero ahí es donde se vive, ahí es donde ellos son 100 conviven. Cuadrantes, ¿no? Son 100 cuadrantes, pero nosotros primero entendíamos la proximidad como el cuadrante, es decir, un pequeño territorio que teníamos hasta donde teníamos que llevar la protección a la población. Hoy la hemos llevado muchísimo más allá, llegando al término de la cuadra, que es un territorio mucho más pequeño y numeroso, ¿no? ¿Cuántas cuadras puede haber en el territorio? Tenemos casi 11,000 cuadras en el municipio, contaditas. Eso a mí me gusta mucho. Yo he estado viendo que el presidente López Obrador, que a mí me parece que es una persona decente, es una persona bien intencionada, es un hombre bueno, creo,
y pues echó fuera a una bola de corruptos que estaban saqueando al país y que con su estrategia esta que inventó Calderón de combatir al crimen organizado, según él, y sacar el ejército a las calles y todo este genocidio que ha provocado esa estrategia. Yo siento que López Obrador, por muy buenas intenciones que tiene, me parece que su estrategia debería estar complementada con algo similar a lo que yo veo en Mesa. Yo creo que la participación de la gente, la participación del pueblo, porque el mito de que la delincuencia es tan grave en el país que solo el ejército puede enfrentarla, a mí se me hace que es una mentira. Yo creo que solo el pueblo bueno, como diría don Andrés, claro, es capaz de frenar a la delincuencia. Totalmente de acuerdo. Y nosotros lo hemos demostrado en Nezahualcóyotl, porque en Nezahualcóyotl las bandas organizadas no se han podido asentar porque la gente está organizada, porque la gente está vigilante todo el tiempo y sabe perfectamente qué ocurre en cada calle. Y porque se ha generado una comunicación tan estrecha entre la población y la autoridad que no permite que esas cosas se den. Porque se ha recuperado una comunicación entre los propios vecinos que nos ha permitido generar una autoprotección incomparable. Es decir, donde ya no es la autoridad la que tiene que intervenir, sino que son los propios vecinos los que se hacen cargo de su seguridad. Y nosotros hemos ido más allá de entender solamente la seguridad como el tema delincuencial, porque la seguridad se debe de ver de manera mucho más integral. Es decir, tiene que ver todos los riesgos que nos genera la urbanización, la urbanidad nos genera muchos riesgos. Los riesgos que nos genera la propia naturaleza, por supuesto los riesgos que nos genera la criminalidad. Entonces, los riesgos que nos genera el machismo que impera en el país, porque para que se llegue a un feminicidio, las relaciones que existen entre la propia comunidad, porque a eso es a lo que nosotros hemos llegado, y a eso iba precisamente, a cómo transformamos totalmente las relaciones que se dan entre la propia familia y al interior de una comunidad. Eso es, en términos concretos, lo que Calderón y muchos estrategas nunca han entendido. No lo han entendido mal, lo manejan en términos muy abstractos de recuperar el tejido social. Sí, pero no lo hacen. Piensan que porque habilites un parque o un X sitio, automáticamente los jóvenes y todo van a ir ahí automáticamente a ocupar ese espacio y desplazar a la delincuencia. Son como que utopías, ¿sí? Pero cuando realmente se le da poder a la gente para su autodefensa de algún modo, claro, que es lo que me parece se está haciendo en Mesa, yo creo que debería ser un modelo que se adopte. Creo que lo han seguido, creo que lo han imitado en varios lugares. Fíjate que muchos municipios han recurrido a nosotros, prácticamente de la mayor parte de los estados de la República, y hoy te puedo decir orgullosamente que estamos participando en lo que es el diseño del nuevo modelo de Policía Nacional. Este modelo que se llevará a la aplicación en todos los municipios del país. Y este modelo contempla ya varios aspectos de lo que nosotros hemos venido implementando en el municipio de Nezahualcóyotl, particularmente el tema de la proximidad social, el tema de la participación ciudadana, el tema de la justicia cívica, que es otro tema fundamental para lograr una convivencia mucho más adecuada entre la propia población. Porque fíjate que actualmente no le damos importancia a los conflictos que se dan al interior de las familias o al interior de la comunidad en su misma cuadra. Y es fundamental, ahí se generan las violaciones, ahí se generan los feminicidios, ahí se todo generan parte de ahí. Los pequeños y grandes delincuentes salen precisamente de ahí, porque ahí es donde inicia la violencia,
y esa violencia después escala a convertirse en delitos. Si nosotros damos un tratamiento adecuado a esa relación entre los vecinos, si orientamos adecuadamente esas a veces son simples malos entendidos, o a veces sí hay afectaciones, pero las entendemos adecuadamente, eso no va a llegar al grado de que tengan enfrentamiento entre vecinos o al interior de las familias, o no va a llegar a cuestiones mucho más graves que ya es la comisión de algún delito. Por eso esto se tiene que ver de manera general, pero la base fundamental está en la participación de la propia población. Como se dice, la familia es la célula de la sociedad. ¿Sí? Y lo mismo se tiene que entender el papel que deben de jugar los municipios dentro de la construcción del bienestar y de la construcción de la paz dentro del país. Es decir, si no se les considera como tal y se sigue creyendo que solo a través de la fuerza se va a poder revertir la situación de inseguridad que se vive en el país, están totalmente equivocados. El otro día estaba yo escuchando a Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que por cierto se le ha reducido el presupuesto en algo así como el 90%, es una secretaría prácticamente también en vías de en peligro de extinción, ¿no? Pero es una persona que a mí me cae bien. Le estaban preguntando en una entrevista qué pensaba ella que se tendría que hacer para superar el problema de la inseguridad, después de que alguien en la conferencia mañanera, le preguntó a don Andrés Manuel López Obrador que si pensaba rectificar su estrategia de seguridad. Y don Andrés dijo, no la voy a rectificar porque no voy a caer en los esquemas fascistoides de los gobiernos neoliberales que combatían la violencia con más violencia, etcétera, etcétera. Y yo me quedé pensando en ese momento, bueno, ¿qué don Andrés no pensará en otras posibilidades, en otros esquemas, en otras alternativas? O sea, es o abrazos y no balazos, o violencia brutal, no hay algo intermedio, no hay otras posibilidades. Y Olga Sánchez decía prácticamente al día siguiente en una entrevista que para ella la forma de lograr abatir los índices de criminalidad en el país era fortaleciendo a los municipios. Sí. Y parece que el gobierno va en sentido contrario, ¿no? Sí, yo creo que, porque lo he visto, nos han invitado a participar dentro de lo que es para empezar desde el Estado. Yo represento a los municipios dentro de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Qué bueno. Y allí hemos tenido la oportunidad de hacer aportaciones, hemos presentado propuestas. También me invitaron a ser parte de la comisión que está estudiando el tema de la justicia cívica, que también nosotros estamos iniciando su aplicación, pero sí lo consideramos como un elemento fundamental dentro de toda esta estrategia. Y hay algunos elementos que me dicen que sí se puede y se está avanzando en el diseño de una estrategia. No te digo que ya esté lista, no te digo que ya podamos hablar de resultados. Pero se está trabajando. Pero sí se está trabajando en la creación de un nuevo modelo para la atención de las adicciones. Se está trabajando en un modelo para atención, en todo un programa que se llama Puerta Violeta para la atención de la violencia de género. En este mismo hecho que te decía del nuevo modelo de policía y de justicia cívica, que si se complementaran adecuadamente. Y yo he sido reiterativo hasta el cansancio tal vez, o hasta que lo vean mal de alguna forma, en que no va a servir de nada todo esto que se ha estado armando si no se fortalece a los municipios, si no se les
dan los recursos, no solo financieros, que es una parte fundamental, porque los municipios no tienen la posibilidad hoy por hoy de poder implementar todo esto si no se les apoya. Y por el otro lado también de dotarles de mayores capacidades. O sea, tenemos que buscar cómo los municipios incrementen su capacidad recaudatoria, es cierto, necesitamos que los municipios recauden, pero también que tengan mayores capacidades administrativas, que tengan mayores capacidades técnicas en el desarrollo de todo su trabajo. Es decir, cada 3 años se reinventa, por decirlo de manera más, se improvisa. Sí. Y eso no nos permite que los recursos sean debidamente utilizados. Es decir, no con la eficacia que se necesita. Hay aprendizajes cada nuevo gobierno, sí, un periodo de aprendizaje. Sí. Y yo no critico hoy a los compañeros presidentes municipales que pues hasta ahorita pues están terminando apenas de poder tomar las riendas de sus municipios, porque no es fácil. Hay municipios muy complejos, muy difíciles, pero eso no sucedería si se generan mecanismos de profesionalización que no existen en nuestro país. Uh-huh. Cada 3 años llega un nuevo presidente, hace a un lado todo lo que había hecho el anterior, incluyendo al personal, incluyendo las obras y acciones. Y a improvisar. O a experimentar, para decírselos más suavemente, otras cosas. Que pueden ser positivas, sí, pero en lo que dan resultado ya no se nos fue el periodo completo. Don Juan Hugo de la Rosa, yo generalmente soy puntilloso, me gusta cuestionar a las personas con las que platico. No me gusta hacer entrevistas con un tinte oficialista. Claro. Pero yo estaba muy interesado en este caso en particular de platicar con alguien que, honestamente, amigos, estoy convencido de que tiene una muy buena estrategia en el problema mayor de este país, que es el de la seguridad. Y por eso he querido centrar esta plática en ese aspecto. Usted compitió por la presidencia municipal en la coalición PAN-PRD. Efectivamente. Y ahora es independiente. Así es. ¿Por qué? Porque yo creo que la situación política del país ha cambiado. Yo veo incluso hoy una polarización muy grave en el país, donde puede darse situaciones de confrontación que de ninguna manera van a beneficiar a la población. Es decir, confrontación de partidista por el poder. Exactamente. Y yo creo que lo que nos debe de preocupar hoy por hoy es cómo logramos traer bienestar para la gente. Cómo desde los gobiernos, como es el caso del gobierno municipal, logramos construir mejores condiciones de vida para la población. Hoy mi preocupación es cómo hacer un mejor gobierno todavía en eso. Y no estar acatando líneas partidistas. Efectivamente. Que desvían muchas veces la intencionalidad de realizar un buen gobierno, más allá de que un X partido quiera recuperarse electoralmente y entonces empiece a atacar, como está sucediendo actualmente. Atacan brutalmente los panistas, otros partidos, al presidente de la República, ¿sí? Y no parecen estar pensando en el bienestar de la gente, sino en recuperar el poder como partido político. Eso es lo que a mí me preocupa, porque, mira, yo critico varias de las cuestiones, de las decisiones que ha tomado el presidente de la República, porque no creo que todo vaya por el camino correcto, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Pero nadie es perfecto, ¿no? Claro, pero eso yo digo que no podemos nosotros llevarlo a un terreno de confrontación. Una cosa es que tengas una opinión distinta
y otra cosa es que quieras confrontar, que quieras destruir destruir a un gobierno, efectivamente, importándote muy poco el país, ¿no? Sí, o sea, porque Con tal de recuperarte electoralmente tu partido. desde ¿no? mi punto de vista, eso no es lo esencial. Si lo esencial es lo que te decía, cómo logramos generar desarrollo para el país, que hoy desgraciadamente hay un estancamiento, cómo logramos que ese desarrollo se transforme al final de cuentas en bienestar para la población. Muy bien. Esa es la mayor preocupación que yo tengo. Alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, yo le deseo mucho éxito en su gestión, en su liderazgo de un grupo muy nutrido de alcaldes que están solicitando que no se les recorte más el poco, escaso dinero que se les ha estado llegando a hacer, Claro. se les ha estado asignando de una manera muy burocratizada además, ¿no? Afectando su trabajo, afectando pues el contacto directo con la gente, la demanda de la gente por obra pública, por buenos servicios. Le deseo mucha suerte y algo que quiera usted agregar. Pues no, que este tema de la lucha por los recursos, como te decía, yo no la veo como coyuntural únicamente porque ahorita estamos en proceso de discusión. Cuando dice no lo veo coyuntural, sino creo que debe llevarnos a un cambio constitucional de fondo en el país constitucional. Es decir, modificar la constitución para que los municipios sean considerados como un orden de gobierno que son, y eso va a llevar a una serie de reformas legales que, por ejemplo, la ley de coordinación fiscal, que somete a los gobiernos municipales porque establece el 80% en la fórmula, 80% de la federación y 20% de entidades federativas. Y de su 20% las entidades federativas compartirán. O sea, ya desde ahí es una miseria, ¿no? Sí, aparte de ser una miseria, es muy injusto. Es injusto y además nos hace dependientes totalmente de los gobiernos estatales. Y eso pues ha provocado, no solo ahora, sino en distintos momentos, dificultades incluso para que los recursos lleguen a los municipios. Sí. Y entonces, hoy nosotros nos estamos proponiendo, uno, la reforma constitucional, que tenemos, yo creo que tenemos que lograrla. Dos, ir a una Convención Nacional Hacendaria que modifique de manera integral la política fiscal y la política hacendaria del país, que dé mayores facultades recaudatorias a los municipios y al mismo tiempo también mucho tránsito aquí afuera. Estamos en la ciudad de Toluca, en el café, en el pleno centro, en el restaurante Café con Leche. Es un escándalo tremendo. Sí, y entonces lo que necesitamos es de que no solamente utilicen la tijera para recortarle aquí y recortarle allá, no, que se haga una revisión integral de toda la política fiscal, que se modifiquen las facultades recaudatorias para los tres órdenes de gobierno y además que se haga una distribución más justa, más equilibrada de los recursos. Pues son tiempos de cambio. Morena, que es un partido que dice estar muy interesado en la justicia social, etcétera. Bueno, es tiempo de que se apruebe la iniciativa de Azucena Cisneros. Ojalá don Maurilio no la relegue como ha relegado algunas otras iniciativas de la propia Azucena, y esto marche para que podamos tener mejores servicios municipales. Te agradezco mucho, don Hugo de la Rosa, alcalde de Neza, y muchas gracias, amigos, y hasta la próxima.